Muy buenos días a todos. Primero, un agradecimiento a los organizadores, a la Asociación de Fiduciarias, a Sobolsa y a la Bolsa de Valores, a sus presidentes y sus juntas directivas por esta invitación. Me ha correspondido, después de la presentación muy completa que hizo Diego, referirme a algunos porqués de las recomendaciones asociadas al arreglo institucional y a la estructura de mercado que se está proponiendo en la misión. Y sobre eso yo creería que lo importante es lo siguiente. Primero, ¿por qué examinamos el arreglo regulatorio? ¿Será que hacer ajustes o proponer ajustes al arreglo regulatorio en sí mismo va a generar mejor liquidez, más profundidad, un mejor desarrollo del mercado? ¿Quién sufre el efecto de un mercado que no está desarrollado en todo su potencial? Y cuando nos formulamos esas preguntas, llegamos a la siguiente conclusión, y es que, pues en realidad, de verdad, quien sufre el subdesarrollo del mercado de capitales es la sociedad colombiana. En sí mismo, los ajustes o reformas que se hagan al arreglo institucional, pues no van a generar una mayor liquidez, ni una mayor oferta de títulos, ni nada por el estilo, pero sí genera una preocupación fundamental en el siguiente contexto. Si es a la sociedad a la que le debe importar el desarrollo del mercado de capitales, si es ella quien va a generar los beneficios en el mercado de capitales, si son los consumidores los que van a tener mejores oportunidades, es por esa razón que recomendamos que deba ser el Estado su principal promotor. ¿Cómo es el Estado promotor de ese mercado? De muchas maneras, pero la fundamental es a través de una política pública de largo plazo que considere todos los elementos. ¿Por qué? De nuevo, el por qué es relativamente sencillo. Si consideramos que la política general se ocupa de examinar, pues, cómo debe desarrollarse la economía, pues a la política económica le debe interesar cómo se ahorra, cómo se financia, cómo se invierte por los agentes económicos. Y eso es materia de planeación, eso es materia de pensamiento de largo plazo. Al final de cuentas, al Ministerio de Hacienda debería importarle que el mercado de capitales sea líquido, profundo, desarrollado, porque eso va a impulsar el aparato productivo, porque eso va a facilitar que las empresas se financien de mejor manera, a menores costos, porque las empresas van a poder venir al mercado de capitales a ofrecer distintos instrumentos. Esa al final es la razón por la cual nos estamos ocupando en las recomendaciones del arreglo institucional. Ahora, si hay una política pública, o si debe haber una política pública, queda evidenciado en tres ejemplos singulares. Con ocasión de la misión del año 96, el mercado se desarrolló a través de lo que se hizo y se ha venido haciendo para el mercado de endeudamiento del Estado, el mercado de deuda pública, con desarrollos apreciables, con el tamaño que hoy tiene, en fin. Un día cualquiera dijimos, no, ya el desarrollo del mercado no se hace de esa manera, sino pensemos en las acciones, en el mercado accionario. ¿Cómo? Hagamos democratizaciones. Y se hicieron democratizaciones en los años 90 y 2000, siendo una de ellas muy sonada, la de Ecopetrol, donde se invitó a cualquier ciudadano a comprar acciones, no solamente a través de los canales tradicionales del sistema, los comisionistas, sino de los bancos, de los almacenes de cadena, en fin. Y al mercado llegó un número muy importante de ciudadanos comprando propiedad de manera individual. ¿Estaban preparados? ¿Sabían cuáles eran los costos? ¿Estaban emocionados más por el valor del activo subyacente que por el valor verdadero de la acción? El resultado de eso lo conocemos todos. Llegó poco más de 1 millón de personas nuevas al mercado de acciones, pero hoy se ha retirado más del 60%. Entonces, quizás tal vez con ocasión de eso se dijo,
¿Y por qué no desarrollamos el mercado a partir de la propiedad institucional? Y arrancamos con los fondos de inversión colectiva. Gran impulso, gran regulación, con un problema. Los portafolios de los fondos de inversión colectiva hoy, en un 80% son TES y CDTs. La pregunta de nuevo es, ¿no será que estamos olvidando una parte esencial del desarrollo de los mercados, que es pensar en cómo se deben desarrollar? ¿Esa es una labor que le corresponde exclusivamente al sector público? La respuesta nuestra es no. Pero si existe una política pública, todos los agentes del mercado vamos a saber hacia dónde, cómo y en qué plazo. Por esa razón hacemos énfasis en el desarrollo institucional. Segundo tema. Uno puede discutir si el modelo de regulación y supervisión, digamos, recomendado en el mundo es único o tiene dos pilares, si va a haber un regulador independiente o no, si debe haber un supervisor independiente distinto del regulador, y revisar hacia atrás y encontrarse, en el caso de Colombia, con que tenemos un modelo que legislativamente ha sido desarrollado con cierta independencia, no con la independencia que dispone la Constitución. ¿Y a qué me refiero? Cuando uno mira las recomendaciones internacionales, todas ellas, no solamente para el caso de Colombia, sino en el mundo, se basan en el modelo de regulador y supervisor integrado. Lo cual está bien, siempre y cuando la Constitución deje. En el caso de Colombia eso no pasa. En Colombia la Constitución es clarísima, en el sentido de decir que la intervención del Estado se desarrolla con autorización de la ley para que el gobierno, que es una palabra técnica, el presidente de la República y el ministro de Hacienda, dicten la regulación. ¿En qué? Sobre actividades, no sobre personas. Y que es función constitucional del presidente ejercer la inspección, control y vigilancia sobre las entidades que desarrollan actividades. Ese modelo, nos guste o no, es el que existe. Y la recomendación que hace la misión es, sigámoslo, cumplámoslo, eliminemos todas aquellas cosas que nos están interfiriendo en ese modelo, entre otras razones porque creemos, y ese es un punto fundamental, que hacia adelante lo más importante es que cada quien se dedique a lo que le corresponde. El supervisor a examinar con todo cuidado y con el enfoque que estamos planteando cómo las entidades están desarrollando la actividad en función de los riesgos que tiene cada actividad. El regulador a diseñar técnicamente esa regulación con el mismo enfoque y los agentes pues a cumplir su tarea. ¿Cómo? Como diga la regulación, con la vigilancia que establezca el supervisor, lo cual no quiere decir, y eso es un tema bien importante como mensaje, que el regulador y el supervisor no tengan que trabajar armónicamente, deben hacerlo. Pero también, y ese es otro mensaje fundamental, que el supervisor en ciertos casos, por ejemplo, como tiene autorizado hoy actualmente, se ocupe de ajustes finos bajo el esquema de fine tuning o de estrategia de aproximación exacta, de ajuste exacto, en virtud del cual, por su conocimiento de las entidades, por su conocimiento y cercanía con la información de los mercados, puede establecer ciertas regulaciones en un nivel, digamos, secundario, que no es el de intervención, porque la intervención, insisto, es del gobierno, no del supervisor. Finalmente, ¿por qué es importante que tengamos claridad en los roles de las entidades? Pues en el caso de Colombia, y ustedes lo saben, existe para el caso de la supervisión un modelo dual, que algunos dicen que es complementario, otros lo plantean como un supervisor de primera línea, que desde el año 2005 con la ley 964 estableció que existía una obligación de autorregularse para las entidades vigiladas en materia de intermediación de valores, pero su desarrollo ciertamente tiene una serie de efectos. Uno de sus
defectos más complejos es que evidencia cierta duplicidad, cierta ambigüedad en relación con lo que hace la Superintendencia Financiera. Nosotros conocemos y estudiamos en la misión cuáles son las ventajas y los beneficios que se capturan en otros mercados derivados de modelos de autorregulación. Y examinando lo que pasa en Colombia, llegamos a la conclusión que el modelo tal cual como está montado hoy de autorregulación debe ser reexaminado. Algunos en el mercado, digamos mayoritariamente alguna gente dice, si el sistema de autorregulación como está funcionando hoy tiene funciones duales, pues eliminemos las funciones duales. Eso es casi como la expresión, eliminen el autorregulador. En la comisión nosotros reflexionamos sobre ese tema y dijimos, si el mercado crece, va a ser muy importante la autorregulación hacia adelante. Si el mercado crece, la función de autorregulación bien diseñada va a tener una gran potencia. De hecho, el autorregulador tiene hoy una importante labor tratándose de la formación y profesionalización de los agentes. Ahora, las duplicidades, ambigüedades o fricciones que existan con el esquema de supervisión estatal sí deben ser revisadas y deben ser revisadas para ser corregidas. Finalmente, y me quedé ya sin tiempo, una cosa que es fundamental para los temas de la misión es la competencia. ¿Cómo creemos que puede existir hacia adelante mayor competencia? Nuestra creencia parte de nuevo del modelo constitucional. La Constitución, a diferencia de lo que planteaba la Constitución del 86, dice explícitamente que se interviene sobre actividades, no sobre licencias o personas. Y la verdad es que tenemos hoy un modelo legislativo, Ley 45, Ley 35, Ley 964 y reformas, que presenta una dicotomía. La ley, entre comillas, financiera habla de entidades y la ley del mercado de valores habla de actividades. Y la Constitución dice, el Estado interviene en las actividades financieras, bursátil, aseguradora, etcétera, etcétera, etcétera. Y supervisa entidades. ¿Cuál es el problema que nos genera esto? Que cuando vamos a regular actividades nos enfrentamos con que las licencias tienen actividades u operaciones reservadas. Las AFP, por ejemplo, que son asset managers, tienen restringida su actividad a la administración de fondos de pensiones y de cesantías. Pero yo les pregunto, en el caso de pensiones voluntarias, no es una actividad reservada de esa licencia porque la comparte con fiduciarias y con compañías de seguros de vida. Y la pregunta es, ¿y por qué las administradoras de inversión o los propios bancos o las sociedades comisionistas no pueden administrar fondos de pensiones voluntarias? ¿Qué los hace tan diferentes? O en el caso de la administración de, digamos, de recursos de terceros en general, ¿por qué no estamos pensando en regular la actividad con unos estándares que le permitan a distintas entidades participar en ese esquema? Si hay más competencia, esa es la premisa de la misión, si hay más competencia, debería beneficiarse todos los consumidores. Pero para que eso pueda suceder, es indispensable, y lo digo con las palabras propias, una reforma financiera que elimine esa dualidad. Y esa eliminación de la dualidad, al final, lo que debería permitir es que el Estado decida, con unos estándares y requisitos prudenciales y profesionales, cómo se desarrollan las actividades, y ya es una cosa, digamos, casi que accidental, casi que anecdótica, qué tipo de entidad puede desarrollar cada actividad. Entonces, con esos comentarios, pues nada, pasemos a la discusión para hablar con mayor profundidad. Muchas gracias.